Doctor Gómez. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Morir en paz es lo mismo que antes llamábamos bien morir? Pues yo pienso que debe de ser, si no lo mismo, algo muy parecido. Yo entiendo que es algo difícil de definir quizás, pero fácil de detectar cuando conseguimos que una persona termine su vida en unas determinadas condiciones y circunstancias, como por ejemplo morir sin dolor, morir sin ningún otro síntoma especialmente estresante, no morir solo, morir acompañado, tener la conciencia en paz, a poder ser rodeado de sus seres queridos. Es decir, que hay una fotografía de lo que la mayoría de nosotros nos gustaría que fuese nuestro final. Y eso quizás es lo que podríamos llamar morir en paz o morir, o bien morir, o buen morir. ¿Y es sencillo conseguir morir en paz en estos tiempos que corren? Pues no lo debe de ser, no lo debe de ser porque, entre otras cosas, morir se ha transformado en algo que siempre fue natural, normal, familiar, cercano, cotidiano, accesible para todo el mundo, la contemplación del proceso de morir. Hoy se ha transformado en algo clandestino y obsceno y se ha producido un vaivén en el péndulo, como siempre. Antes el final de la vida era natural y la muerte era pública, y ahora ha pasado a ser el principio de la vida. Ahora los niños no vienen de París, pero es el abuelito el que se ha ido de viaje. Antes el sexo era privado y la muerte pública, hoy es absolutamente al contrario. Es decir, que observamos que hoy, de 50 años para abajo, nadie ha visto morir a una persona y nadie ha visto un muerto. Hoy a los niños se les retira de circulación, se les lleva a otros sitios, o al enfermo se le lleva al hospital, de manera que hoy podemos asegurar que el primer contacto que una persona tiene con la muerte es cuando él es él mismo el que se va a morir. De luego, no es ni mucho menos el mejor momento para aprender algo de algo que nos espera a todos nosotros, que es el asunto de nuestra propia muerte. Por lo tanto, hoy es más difícil porque vivimos en una sociedad tanatófoba, donde la muerte se escamotea y esconde, se ha clandestinizado totalmente. Han desaparecido los ritos religiosos, los ritos sociales, el duelo, el luto, las novenas. Es decir, que hoy los dolientes están prácticamente solos con su dolor, sin gente, sin esos dispositivos que tenía la comunidad para ayudar a los dolientes y amortiguar el impacto que provocaba la muerte cuando hacía acto de presencia en cualquier tipo de comunidad. Por lo tanto, hoy yo creo que es más difícil. La propia medicina la hace también más difícil, porque antes el enfermo era desahuciado en un momento determinado y ahí se paraban. Hoy, sin embargo, se corre mucho el riesgo de la obstinación terapéutica, que hace que muchas veces se dificulte más el proceso de morir. En fin, yo creo que en general antes la gente se moría en casa, con los niños, todo el mundo. Eran momentos de los grandes amores, los grandes perdones, las despedidas, los repartos de haciendas. Hoy a los enfermos se les lleva a morir mayoritariamente al hospital, y con ello se mueren casi siempre solos o poco acompañados, y fuera de su entorno familiar, etcétera. Por lo tanto, yo sí creo que hoy probablemente sea un poco más difícil que antaño morir. Sin embargo, muchos pensarán, hombre, se lleva a la persona doliente al hospital por si acaso tiene remedio, por si todavía se le puede mantener en vida, no pensando directamente en el tránsito. Bueno, hay un momento en el que hay que tomar la decisión. Ciertamente no siempre es fácil, pero hay un momento en que hay que tomar la sabia decisión de que a partir de este momento nuestro objetivo ya no puede seguir siendo la curación, porque ya se han demostrado fracasados los recursos disponibles de la medicina moderna, y a seguir insistiendo caemos en lo que podemos llamar obstinación terapéutica, que hace más daño que beneficio. Es decir, cuando se ponen tratamientos con escasísimas posibilidades de éxito y sin embargo sí que le
proporcionan al paciente efectos indeseables e incomodidades importantes. Por lo tanto, mientras hay vida y esperanza, eso pasó a la historia. Llega un momento en el que el médico tiene que poner en marcha algo que tiene que aprender urgentemente, y es que no todo lo que se puede hacer se debe hacer, porque hoy el médico dispone de recursos casi infinitos, pero eso no quiere decir que los deba de utilizar. ¿Dónde está el límite? Cuando, primero, los médicos saben, llegado a este punto, qué es lo que tienen que hacer, y segundo, cómo determinar cuál es el punto, porque también hay testamentos vitales, últimas voluntades, deseos de los familiares, aquí hay muchas cosas en juego para decidir cuándo parar. Bueno, no siempre es fácil, partamos de la base de que no siempre es fácil, pero bueno, porque además cada enfermo, no se puede hacer una tabla para todos los enfermos a partir de este momento. En un enfermo determinado, sus médicos tienen que ser capaces de detectar un momento en el que los tratamientos disponibles que aplicamos al paciente no surten el efecto esperado y las posibilidades de mejora son escasísimas o nulas, y además eso a cambio de unos efectos secundarios muy nocivos para el enfermo. Y entonces llega ese momento en el que hay que cambiar los objetivos. Nunca es verdad eso que habitualmente se dice, no hay nada que hacer, porque eso nunca es verdad. Lo que sucede es que hay que hacer otras cosas. A partir de ahora no podemos hacer ya nada para intentar salvar la vida a este enfermo o para intentar curarle, porque ya los tratamientos disponibles han demostrado su falta de eficacia, pero sin embargo a partir de ahora lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros objetivos, que ya no son de intentar la curación, sino de calidad de vida, mantener y mejorar en la medida de posible la calidad de vida. Y de esto tratan los cuidados paliativos, de atención exquisita al enfermo, pues por de pronto y por supuesto los problemas físicos, el dolor y los otros 7 u 8 síntomas que habitualmente tienen los pacientes al final de la vida. Y eso hay que acometerlo con rigurosidad y urgencia. No se puede permitir que ni un solo enfermo tenga un dolor intenso como habitualmente ha sucedido y por desgracia debe de seguir sucediendo en algunos entornos, ¿no? La falta de aire, el estreñimiento, las náuseas, los vómitos, el insomnio, y hay una cantidad de síntomas físicos muy estresantes y hay que acometerlos, su control de manera urgente, rápida y decidida, ¿no? Y hoy disponemos de recursos. Eso de se morirá y morirá chillando de dolor, eso pertenece al pasado. Hoy nadie tiene por qué morirse chillando de dolor. Punto. Pero vamos más allá, o sea, no solamente a los problemas físicos del paciente, sino también hay que atender su esfera psicológica, social y espiritual, que le pueden generar conflictos importantes a las personas al acabar la vida, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser una atención holística a todo el ser humano que está sufriendo porque va a morir, ¿no? Y ahí hay que añadir a los familiares, porque los familiares, muchas veces hay algún familiar que lo pasa peor y sufre más que el propio enfermo. Y nos descubrimos a nosotros mismos empleando más tiempo y más esfuerzos con un familiar que con el propio paciente. Por lo tanto, la unidad a tratar siempre es el enfermo y su familia. Decimos que este negocio no es nunca un médico que atiende a un enfermo, sino un equipo interdisciplinario que atiende a una familia que está mal porque uno de sus miembros tiene un cáncer avanzado o terminal. ¿Nuestra sanidad está preparada para eso? Sí, hombre, de hecho hay muchos equipos así en España. Hay muchos equipos, lo que pasa es que con una distribución muy desigual, tremendamente desigual. En España hay sitios donde los cuidados paliativos están razonablemente bien implantados y hay otros sitios donde es un desierto los cuidados paliativos. No hay prácticamente nada. Aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cómo estamos en este terreno? Sé que están mejorando. Y yo creo que hasta el momento, porque no quiero yo tampoco hacer comparaciones, puedo comparar mi comunidad autónoma. En Canarias sí, porque yo he sido el encargado de elaborar una estrategia que me encargó el consejero de Sanidad, una estrategia en cuidados paliativos hace 3 años, con un presupuesto concreto y una ficha económica de 4,5 millones de euros, y eso ha hecho que hoy los cuidados paliativos en Canarias estén francamente bien desarrollados. ¿Pero por qué? Porque ha habido un consejero listo y sensible,
y con capacidad de ejecución de esa sí. idea. Y ha pedido ayuda a alguien que tiene experiencia en el asunto, han conseguido el dinero de su presupuesto y han puesto en marcha un programa de cuidados paliativos. Es una cosa tan sencilla. ¿Por qué lo ha hecho el gobierno de Canarias y no lo ha hecho el gobierno de otra comunidad autónoma o de otras comunidades autónomas? Pues porque los españoles dependemos de 17 personas con 17 sensibilidades y 17 prioridades de cada uno y 17 capacidades de gestión también, ¿por qué no vamos a decirlo? Y de vista estratégica de lo que pueden necesitar sus ciudadanos enfermos, ¿no? Porque realmente es un problema de injusticia muy grande. O sea, porque si una persona tiene un infarto, se le pone a su disposición sin límite de recursos humanos ni económicos de todo, y si tiene un cáncer y se va a morir, muchas veces les negamos absolutamente todo. Yo no sé si tiene que ver algo con el materialismo en el que estamos inmersos, donde una persona que ni produce ni consume y que se va a morir no es digno de merecer gasto por parte de la sociedad y puede ir por ahí un poco también. Estamos ante una pérdida de valores ciertamente absoluta, sí, sí, no, notable, absoluta. Especialmente en asuntos como este, ¿no? Sí, sí, el totalmente. tránsito final, el tramo final de la vida. Ya, pues eso, ha dejado de ser, es un desertor del mercado, ya no produce y no consume. Pero por nos lo vamos tanto, a acabar siendo todos. ¿Cómo es que sí, nadie hace pues por si algo acaso, para evitar esto? Pues por si acaso van elaborando leyes que pueda, llegado el caso, favorecer, dar respuesta, errónea a mi manera de entender, a ese tremendo grupo de personas que se van a encontrar antes o después en esa situación. Estamos en esa dicotomía terrible entre eutanasia y cuidados paliativos. Sí, si bien son dos alternativas si queremos, pero muy no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo creo que a una persona que está enferma lo suyo es atenderla, no acabar con ella. Porque enarbolan la bandera del progresismo quienes están a favor de la eutanasia, y yo creo que es al revés. Yo creo que el progresismo, incluso la izquierda, siempre estuvo al lado de las personas más pobres, más indefensas, más viejas, más humildes, siempre estuvo a su lado. Y hoy esas personas se aprueban la manera de terminar con ellas, pero además bajo la bandera del progresismo. Yo creo que eso es retrógrado, que eso es reaccionario, tremendamente reaccionario. Me parece mucho más progresista atender a un enfermo, a un viejito que es pobre, que está gravemente enfermo, que vive en una cuevita no sé dónde, a mí ir a atenderle a su casa. A mí eso me parece mucho más progresista que acabar con él. Los partidarios de la eutanasia suelen decir, no, es que es la vida del enfermo y el enfermo decide cuándo ponerle fin, pero esto no sucede siempre así, ni muchísimo menos. Hay veces que son otras personas las que deciden por él. Bueno, la propia ley dice que a quien solicite la eutanasia hay que informarle minuciosamente de los recursos de cuidados paliativos disponibles. ¿Y eso se hace? Bien, no se puede hacer, porque media España no tiene cuidados paliativos. Hoy se mueren en España cada año 75.000 personas, 75.000 enfermos con un sufrimiento intenso y totalmente evitable si tuvieran acceso a un servicio de cuidados paliativos que no lo tienen. Por lo tanto, quienes abogan con la eutanasia el hecho de que el enfermo decida, difícilmente puede decidir si nada más va a tener una opción. Porque, repito, estos 75.000 desdichados que se mueren cada año con un sufrimiento intenso porque no tienen acceso a cuidados paliativos, no van a tener a su alcance nada más que la eutanasia. Por lo tanto, esa ley, ese parrafito, pues deberían de cambiarlo o hacer las cosas adecuadamente. Que es decir, primero atender a los enfermos. Y cuando queden grupos de enfermos, que quedarían, que aún así prefieran la eutanasia, veremos a ver. Pero hemos empezado la casa por el tejado. Hemos hecho primero una ley para acabar con los enfermos sin que exista una ley que garantice una adecuada atención a los pacientes.
la casa por el tejado. A los pacientes y a los familiares, lo decía usted antes muy claramente, porque los familiares muchas veces también, no sé, en casos de incapacidad o en casos de situaciones límite, adoptan la decisión por los propios enfermos. Claro, es que muchas veces también los familiares, porque hay enfermos que son avanzados en situación terminal, pero hay enfermos que tienen enfermedades crónicas, degenerativas, progresivamente invalidantes, que necesitan cuidados las 24 horas del día. Estamos hablando, por ejemplo, de las enfermedades de motoneurona, las esclerosis laterales amiotróficas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, estos pacientes necesitan pues, un centro sociosanitario, unas instituciones donde les puedan suministrar a estos pacientes esos cuidados esmerados durante las 24 horas del día. Bueno, pues en España faltan 71.000 camas de este tipo de centros para crónicos o sociosanitarios. Entonces, ¿qué libertad va a tener una familia para llevar su enfermo a un centro al que no tiene acceso? Porque no hay. Hemos tenido el último caso mediático, que fue hace un par de años, de Miguel Ángel Hernández, sí, que se llamaba, sí, que solicitó el suicidio asistido para aplicárselo a su esposa, porque llevaba 30 años él solo cuidándola. Y de manera que ni se pudo operar de la espalda porque no la podía dejar sola, tuvo que primero reducción de jornada, luego prejubilación, luego jubilarse, y al final pues terminó aplicándole el suicidio asistido a su señora, ¿no? Y entonces supimos en los periódicos que este hombre y esta mujer llevaban 10 años en una siniestra lista de espera, aguardando por una cama en un centro sociosanitario. Y al día siguiente la multitud quejumbrosa clamaba por legalizar eso que había sucedido, es decir, el suicidio asistido, cuando todas las pancartas y las quejas deberían haber ido dirigidas al escándalo que significa que una persona haya que administrarle un suicidio asistido porque no tiene acceso a unos cuidados adecuados. Esa es la situación. Por lo tanto, faltan 71.000 puestos, 70.700 para ser más exactos. Y luego hemos leído el otro día, por parte de la Fundación Luzón, que se ocupa de ayudar a los enfermos de la esclerosis lateral amiotrófica, que el 94% de los pacientes no tiene dinero para pagarse los cuidados privados que necesitan estos pacientes. Entonces, si resulta que faltan 71.000 camas públicas y solo el 6% de los enfermos se pueden pagar un centro privado, estamos ante un escalofriante escenario que no se le puede dar la vuelta y no se le puede disfrazar con ninguna cosa porque la realidad es cruda y dura. Y esa es la situación actual. No hay cuidados paliativos, no hay camas de centros sociosanitarios y la ley de la dependencia no funciona. Cada día se mueren en España 160 enfermos, que se dice pronto, ¿eh? Cada día 160 enfermos mueren esperando que les llegue la ayuda a la dependencia a la que tienen derecho, porque ya han sido evaluados. Ahí habría que añadir otra tonelada de enfermos que todavía están esperando que lo evalúen. Pero los ya evaluados, 160, se mueren cada día esperando por algo a lo que a todas luces tienen derecho, que es la ayuda a la dependencia. La verdad es que no se me ocurre cómo arrojar un poco de esperanza sobre este panorama que nos plantea usted y que es muy preocupante, desde luego. ¿A usted se le ocurre? Altísimamente. Bueno, a mí se me ocurre. Cada uno tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y, hombre, yo he hecho la estrategia de cuidados paliativos del Gobierno de Canarias y ha tenido un impacto muy importante. Y ahora estoy hablando con ustedes ante una televisión que me supongo que lo oirá gente. Eso espero. Entonces, pues cada uno, en su entorno y en la medida de sus posibilidades, pues hacer algo para que cambie. Le pregunto un par de cosas muy concretas. ¿La ley de la eutanasia es inatacable ya o hay todavía recursos? Hay recursos. De hecho, está recurrida ante el Tribunal Constitucional, creo, un recurso del Partido Popular.
¿Y los partidos políticos están mostrando el interés que usted encontraría necesario y suficiente para darle la preponderancia que merecen los cuidados paliativos? La medicina paliativa. Algunas veces da la impresión de que a los políticos, a los partidos políticos, los problemas reales de los ciudadanos no les importa demasiado, o vamos a ver, o no lo atacan de la manera esperable, porque en la legislatura anterior un grupo político hizo una ley de la eutanasia y otro grupo político hizo una ley de cuidados paliativos. Y se cambiaban los cromos, porque yo tengo los recortes de los titulares de los periódicos: si tú me apoyas a mí la de la eutanasia, yo te apoyo a ti la de los paliativos. Es decir, que estamos hablando de pacientes y se cambian las leyes como si fuesen cromos. Oiga, a los enfermos hay que atenderles y usted no puede estar pendiente de que le apoyen esta para usted apoyar la de la otra. Bueno, pero esto funciona así. Y la moraleja es que ha salido antes la de cuidados paliativos, la de la eutanasia, que la de cuidados paliativos. Por lo cual insisto en que hemos empezado la casa por el tejado. Porque lo primero debería de haber sido, y lo más urgente, atender a los enfermos y no elaborar y promulgar una ley para acabar con ellos. Yo creo que esa es la prioridad. Pues vamos a dejar esa llamada a las conciencias, a todos nuestros televidentes y a las personas a las que ellos puedan influir, y vamos a esperar que cuando nos llegue la hora podamos morir en paz, que es lo que usted preconiza. Sí, y que nos atiendan y que suministren las ayudas que el Estado tiene establecidas. Por ejemplo, lo de la ley de la dependencia, les digo que cada día se mueren 160 personas esperando que les llegue la ayuda a la dependencia. De manera que cuando llega, solo sirve para comprar flores. Y sin embargo, la ley de la eutanasia dice, entre otras lindezas, que desde que el paciente solicita la eutanasia hasta que se aplique, no pasarán más de 35 días. Y yo me pregunto, ¿por qué no se dan la misma prisa con la ley de la dependencia? ¿Por qué no corren tanto en suministrar las ayudas a las personas que lo necesitan según la ley de la dependencia, a la que tienen derecho? Y sin embargo corren tantísimo con la eutanasia que garantizan que en 35 días será ejecutada. Por lo tanto, bueno, pues son cosas que llaman mucho la atención, cosas que llaman muchísimo la atención. Así que vamos a ver. Doctor Marcos Gómez, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, mucho gusto.